Buenos días, mi nombre es Jessica Uzcategui y hoy les voy a hablar sobre el bipartidismo y la violencia a mediados del siglo XX en Colombia. Les voy a empezar contando sobre el bipartidismo en Colombia. Este es un sistema político de dos partidos que luchan por el poder de una nación. El bipartidismo en Colombia inicia desde el proceso de independencia. El proceso de independencia se dio en 20 de julio de 1810. Ya que después de esto, las naciones hispanoamericanas empiezan a configurar sus gobiernos tras la muerte de Simón Bolívar en 1830 y la disolución de la Gran Colombia. Surgen dos fuerzas partidarias de la independencia, las cuales son el federalismo y el centralismo. Ahora les voy a empezar hablando de estas dos fuerzas partidarias. El federalismo fue influenciado por la Revolución Francesa, liderado por Camilo Torres. Él defendía la autonomía de un gobierno por cada región del territorio nacional. El centralismo eran provenientes de un Estado fuerte. Ellos, a diferencia del federalismo, querían establecer un gobierno central y cercano a la Iglesia Católica. Eran influenciados por el conservatismo inglés y liderado por Antonio Nariño. De estos dos partidos políticos se dan los liberales y los conservadores. Los liberales se crearon en 1848, donde estaban los santanderistas, radicales, provincianos y comerciantes. Surgen del federalismo con la publicación La razón de mi voto por Ezequiel Rojas y José Hilario López. Se basaron en las ideas de Francisco de Paula Santander. Mientras que los conservadores surgieron en 1849, donde estaban los bolivarianos, moderadores, terratenientes y aristocráticos. Este partido fue creado por Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro, con la creación de la redacción política basados en las ideas de Simón Bolívar. Las ideas de los liberales eran libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de expresión, derechos individuales, separación de la Iglesia y el Estado, la abolición de la pena de muerte, la imparcialidad entre la ley y la justicia y la educación laica. La educación laica es una educación que no se basa en las religiones. Mientras que las ideas de los conservadores era el fortalecimiento del vínculo entre la Iglesia y el Estado, la conservación de las tradiciones y valores coloniales, el gobierno autoritario, una educación orientada por la Iglesia Católica, creación de impuestos a las exportaciones e importaciones. A raíz de la enemistad de estos dos partidos políticos, a raíz de sus conflictos y de sus diferencias, se desataron más de 70 guerras en nuestro país. Entre estas guerras podemos destacar algunas, como las que fueron la Guerra de los 1000 días. Esta guerra surgió el 17 de octubre de 1899 y terminó el 21 de noviembre de 1902. La Guerra Civil Colombiana se dio el Frente Nacional, que fue desde 1958 hasta 1974. También se dio la separación de Panamá, que fue el 3 de noviembre de 1903, el Bogotazo, que se dio el 9 de abril de 1948, y el periodo de la violencia en Colombia, que fue de 1948 a 1958. Ahora mismo, en la actualidad, el sistema político de partidos colombianos
ha sido modificado, ya que a partir de la década de 1980, con la Constitución de 1991, aparecen nuevos partidos políticos como algunos son el Partido de la U, el Cambio Radical, la Mira, el Partido Verde, entre otros partidos que surgieron también. Y hasta aquí terminamos lo que sería el tema del bipartidismo. Ahora les voy a empezar hablando y contando sobre la violencia en la mitad del siglo XX. En medio de fuertes luchas entre los seguidores de los partidos liberal y conservador, nuestro país empezó a fortalecerse y consolidarse dentro del ámbito mundial. Colombia tuvo grandes transformaciones, pasó de ser un país rural a uno urbano. Al final del periodo de la hegemonía liberal, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, el país se presentaba para las elecciones de 1946. El Partido Liberal se presentó dividido a las elecciones. La mayor parte apoyaba a Jorge Eliezer Gaitán y una minoría apoyaba a Gabriel Turbay. El Partido Conservador tenía como único candidato a Mariano Ospina Pérez, quien al tener una mayor ventaja sobre los otros candidatos, fue el elegido presidente para el periodo entre 1946 a 1950. Mariano Ospina Pérez propuso una unidad nacional con la que pretendía dar participación al Partido Liberal y al Partido Conservador por igual, para así poder acabar con la violencia en la que se encontraba el país. Sin embargo, estos enfrentamientos continuaron poco a poco y se fueron ampliando hasta llegar a unos niveles incontrolables por el gobierno. Como respuesta a la violencia y en protesta al gobierno de Mariano Ospina Pérez, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán organizó la Gran Marcha del Silencio. Esta marcha se dio el 7 de febrero de 1948. Esto trataba de que miles de colombianos se unieran en las calles de Bogotá. Después de esto se da el gaitanismo. El gaitanismo fue uno de los movimientos populares más importantes y que más impactaron a la historia de Colombia. El gaitanismo fue dirigido por Jorge Eliezer Gaitán. Sus orígenes se remontan a 1929, cuando él denunció ante el Senado la masacre de los trabajadores de la United Fruit Company. En 1932, Jorge Eliezer Gaitán fundó la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria UNIR. Este fue un movimiento político para que se introdujeran en la Constitución de 1886 reformas que favorecieran a la población más necesitada. Algunas de estas reformas que Jorge Eliezer Gaitán proponía fueron poner al Estado al servicio de la población más desprotegida, brindar una protección social para los trabajadores, dar educación gratuita a toda la población y conformar cooperativas de campesinos propietarios de terrenos pequeños que recibieran créditos y asistencia técnica por parte del Estado. El 9 de abril de 1948, mientras que Jorge Eliezer Gaitán
adelantaba campaña para aspirar nuevamente a la presidencia en las elecciones de 1950, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Bogotá y con esto se dio inicio al periodo de la historia colombiana conocida como la violencia. Al conocerse la noticia de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, las clases populares en Bogotá reaccionaron en contra de los conservadores y el gobierno a quienes acusaban de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. En este periodo de violencia hubo saqueos, incendios y cerca de 3.000 personas perdieron la vida. Estos desórdenes se le conoce como el Bogotazo. La violencia entre los partidos liberal y conservador ahora ya no solo estaban en Bogotá, sino que esto se extendió hasta la mayoría de regiones del país. Y esto ocasionó que se fueran creando grupos armados. Los liberales formaron grupos armados en los departamentos del Tolima, de Meta y Cundinamarca. Los conservadores organizaron grupos armados como los Chulavitas en Boyacá y Cundinamarca, los Pájaros en el Valle y los Aplanchadores en Antioquia. A todos estos desastres que estaban surgiendo en el país, el presidente conservador Mariano Ospina Pérez, en su intento por restablecer el orden público, decretó el estado de sitio. Esta condición le permitía tomar las siguientes decisiones: arrestar a los ciudadanos que se consideraran subversivos, decretar el toque de queda en las noches, censurar la prensa y armar a civiles para restablecer el control de las regiones. Luego de esto inicia el gobierno de Laureano Gómez. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se convocaron las elecciones para elegir al sucesor del presidente Mariano Ospina Pérez. El candidato liberal Darío Echandía retiró su candidatura argumentando que no había garantías en el proceso electoral para su partido. Por esta razón, el candidato conservador Laureano Gómez se presentó a las elecciones y fue elegido presidente para el partido comprendido entre 1950 y 1954. Laureano Gómez propuso medidas que fueron rechazadas por parte de los liberales y una gran parte de los conservadores. Como consecuencia a todo esto, la violencia se hizo aún más fuerte y esto hizo que se fueran debilitando aún más el gobierno de Laureano Gómez. Esta situación permitió que los liberales, apoyados por las Fuerzas Armadas y algunos conservadores, dieran un golpe militar que fue el 13 de junio de 1953. Esto puso en el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla asumió la presidencia de la República después de un golpe de Estado planeado por los liberales y los conservadores, contradictorios del presidente Laureano Gómez. Esta dictadura de Rojas Pinilla fue recibida por muchos colombianos en los que tenían esperanzas en que el gobierno pondría fin a tanta violencia y conduciría al país hacia el desarrollo. En 1954, la Asamblea Nacional Constituyente religió al general Gustavo Rojas Pinilla
como presidente para el periodo de 1954 a 1958. Rojas Pinilla creó una ley llamada la Ley de la Amnistía. Esta ley buscaba que los guerrilleros y los integrantes de los diferentes grupos armados entregaran sus armas a cambio de él concederles el perdón por todos los delitos que habían cometido, la protección de sus vidas y que se pudieran reintegrar a la vida civil. Esto logró que algunas guerrillas liberales y conservadoras se desmovilizaran, mientras que las guerrillas de orientación comunista mantuvieran el enfrentamiento militar. Algunos logros que se dieron durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla fue la construcción del aeropuerto El Dorado, la construcción del hospital militar, se inauguró la televisión nacional, se concedió el derecho a la mujer en 1957, se creó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la construcción del Centro Administrativo Nacional, más conocido como CAN, en Bogotá. Luego de esto llega el final del gobierno de Rojas Pinilla, donde surge el retorno de la violencia guerrillera en algunos lugares del país por el incumplimiento de los acuerdos con el gobierno, sumando a la represión del movimiento estudiantil por parte de los militares. Los dirigentes de los partidos políticos, liberal y conservador, aprovecharon esta situación para presionar a Rojas Pinilla para que se entregara al mando a una junta militar. Ante la renuncia del presidente Gustavo Rojas Pinilla en 1957, una junta militar conformada por 5 militares de alto rango dirigieron al país durante un año. Esto se llevó a cabo mientras llegaban las nuevas elecciones. Y este sería el fin de la violencia en Colombia a mediados del siglo XX. Muchas gracias por su atención.